Bien, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a la tercera clase. Eh, Esta tercera clase se va a intentar en una plataforma que permita mejorar la resolución y el audio. Y bueno, esperamos ver mejores resultados. En resumen, con la clase anterior empezamos por lo que son los mercados financieros. Los mercados financieros habíamos quedado en que es un espacio físico virtual para intercambiar instrumentos financieros y determinar su precio. Los tipos de mercados financieros los vimos, que son los de renta variable, como son las acciones, los mercados de renta fija, que son los bonos, donde ahí vale la pena es invertir en gran cantidad para tener un interés seguro. El mercado de divisas, que es Forex, digamos que ese es de adrenalina, porque la única manera de verle la pasta es sencillamente siendo un trader de scalping o intradía. ¿Okay? Eso es casi que no te despegues de la pantalla, porque para poder sacar máximo provecho a esa liquidez necesitas apalancarte y estar totalmente concentrado. El mercado monetario, que por lo general es el mercado que manejan los bancos con grandes empresas para comprar dinero en un alto volumen. El mercado de derivados financieros, que sencillamente son los futuros y opciones sobre acciones, sobre índices financieros e incluso sobre criptomonedas, como el que empezó, que es el del Bitcoin. Y el mercado de criptomonedas, que es un mercado que todavía no está dentro de los tipos de mercados financieros, pero pronto habrá que incluirlo, ya yo lo incluyo. Es el que incluye las Bitcoin, las altcoins, y se maneja a través de plataformas mucho más modernas con respecto a esta, ya que su descentralización y su tecnología hace que la intromisión de un intermediario sea muy poca. Sin embargo, y por experiencia propia, sí ha habido, sí he tenido que justificar por qué a veces he movido ciertas cantidades de dinero. Pero aún en cuanto al tax o el impuesto sobre las criptos, muy poco o en Venezuela no aplica. Ok, habíamos quedado en cómo comenzar a seguir los mercados. Por lo general tienes que considerar estas cuatro herramientas como tu red social: TradingView para las gráficas, Yahoo Finance si eres un gran seguidor de las noticias del mercado financiero y las acciones, Investing es igual que Yahoo Finance, y CoinMarketCap si eres entusiasta de las criptomonedas, y a eso añádele las redes como Twitter o Instagram en cuanto a los noticieros de cripto, para convertirte en una persona de análisis fundamental. La psicología, quedamos en que el exceso de confianza es un factor es un factor muy común. Podemos trasladarnos a la época del 2008 con la burbuja inmobiliaria, en el año 2000 con la burbuja.com, donde cualquier empresa que dijera internet era un saco de dinero, y podemos irnos a la burbuja de Bitcoin en 2017, donde todo lo que dijera blockchain era perfecto para poner tu dinero. Y el resto es, bueno, el exceso de crédito, para explicártelo, en un país, más intereses bajos, más los fundamentos que acompañaban a Venezuela en su momento, eran el ocaso perfecto que dio la piñata venezolana. Ese término se conoce y forma parte de la psicología para entender un mercado financiero e incluso aplicarlo a un país. Habíamos quedado también en que el inversor aburrido es un inversor peligroso. Sí, si el mercado te aburre y no lo soportas, mejor déjalo, porque una buena entrada al mercado es aburrida, porque implica mucha paciencia. Hay tiempos donde no hay que meterse. Por lo menos tú me preguntas ahorita, si me meto en la bolsa estadounidense y yo digo, mira, hasta que yo no veo que el índice Dow Jones rompa los 26.000 y sea capaz de mantenerse en el tiempo como soporte 26.000, yo no entraría. Yo estoy esperando un índice en 19.000 para entrar en el mercado estadounidense. ¿Que he comprado algunas cosas? Sí, muy pocas, a riesgo total. Y lo mismo pasa con cualquier tipo de mercado. Tienes que ver cuándo puedes entrar. Las criptomonedas. Hace unos meses
me convertí en un vulgar predicador de que había que acumular y bueno, mi alrededor lo hizo, por lo menos mientras habían otras personas rematando equipos de minería o rematando sus portafolios. Entonces, mientras el mercado se vuelva más aburrido, para el público en general debes prestar más atención y debes disfrutarlo más. Esa es mi conclusión aquí. Vimos los métodos por lo que las personas hacen un cálculo rápidamente y al cálculo complicado. Dijimos que 2 más 2 es 4, pero multiplica 132 por 275, no lo vas a decir de un solo golpe y vas a necesitar métodos. Lo mismo pasa para estas líneas, son iguales en tamaño, en medida horizontal, pero sus flechas, cuando divergen una de la otra, crees que son que no tienen la misma medida y resulta que fallas viéndolo de un solo golpe. Tienes que analizarlo. Lo mismo pasa con los mercados. Hay que seguir ciertas pautas para lograr entonces ir al último paso, que es operar. También repasamos lo que es el fenómeno de la ilusión del control, cuando tienes una probabilidad de ganarle a lo aleatorio y cuando tienes una probabilidad de no ganarle a lo que es a lo que es menos aleatorio. ¿Qué probabilidad tienes de ganarle contra lo que es aleatorio? En este caso vimos que ganarle una pelea a Rocky Balboa o Bobby Fischer, una jugada de ajedrez, es muy difícil, pero ganarle una mano de póker a Maverick, un jugador de póker de una película, o ganar un solo trade contra Soros, que es uno de los inversionistas más famosos de Estados Unidos, es posible. Entonces esto te enseña que el mercado financiero es altamente aleatorio. Si no estás preparado para enfrentar lo aleatorio, te vas a frustrar. Entonces tienes que saber de que las probabilidades son pocas, pero las hay, de triunfar en los mercados financieros. Y eso lo comparamos con lo que es ese trade contra Soros, de que es posible ganarlo, pero requiere de un largo plazo para que demuestres tu maestría. Todos creemos que podemos controlar la aleatoriedad, por eso tenemos la ilusión del control. El ejemplo que más resalta de esta lámina es cuando aprietas el freno del asiento de copiloto y aprietas un freno imaginario para hacerte creer a ti mismo que estás actuando de verdad y frenando. Lo mismo pasa cuando compras un activo y subió. Ahí crees que tienes el control, pero si baja, sabes que no. Y para concluir, lo único que puedes controlar es lo que estás dispuesto a perder y tolerar largo plazo y paciencia como las herramientas principales a tu favor. El miedo a la pérdida es mayor al miedo de... No, el miedo a la pérdida es mayor a ganar lo mismo que pierdes. Entonces, si pierdes $100, te va a doler más que ganarte $100. Y eso le va a acompañar a cualquier profesional. Eso debe ser controlado porque el camino del inversionista o del trader requiere saber manejar las emociones y una de ellas es el miedo. Entonces debes ya de una vez controlar cuánto dinero vas a perder y tener un orden de las posiciones ganadoras como perdedoras para que puedas atenuar o puedas opacar un poco ese miedo. Eso es algo que se construye. Por último, para finalizar esta lámina, ¿cuántas veces habrá que repetir que la inversión en mercado financiero, incluido el trading, cuando se hace bien, es lenta y aburrida? Esto tenlo de por vida. Incluso tengas un año bueno o un año malo, debes saber que todo es parte de un camino que estás trazando a largo plazo. Eso es como si fueras al gimnasio o como si hicieras ejercicio. ¿Tú crees que vas a hacer ejercicio nada más en un tiempo? No. Tú tienes que proponerte hacer ejercicio mediocre, bueno o muy bueno a muy largo plazo porque eso te garantiza vivir más. Lo mismo te pasa con el trading. La consistencia, a pesar de que los resultados no todo el tiempo son buenos, es lo que va a hacerte el camino de un inversionista.
Ok, repasamos la otra lámina para ir al tema de hoy. Vimos lo que fue los mercados financieros. Ahora vamos a la teoría de Dow. Sí, se parece un poco a Carlos Marx, pero nada que ver. Este sí es inteligente. Marx es la porquería más grande que pudo haber pasado en la historia. Pero bueno, esas son otras aguas. Charles Dow creó el índice Dow Jones, que es el más famoso de los Estados Unidos. También tienes el Standard Poor's y tienes el Nasdaq, pero el índice Dow Jones fue el primero en ponderar el valor de 30 empresas para tener una idea de cómo va el mercado. Y el índice es tan indicativo en la economía que, además de usarse para especular, te dice incluso cómo va el día a día de los mercados, el índice de cualquier mercado. Por ejemplo, en Bovespa, el índice de Brasil, tú te das cuenta desde que ganó Bolsonaro cómo el índice fue incrementándose. Resulta que las inversiones en las distintas compañías que cotizan en la bolsa de Brasil han dado su fruto. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Un discurso de Trump, bueno o malo, afecta directo al índice. Charles Dow en 1900 aproximadamente fue que hizo, a través de 255 editoriales, el estudio de los gráficos de los mercados y el movimiento de los precios y las tendencias que forman. Sus principios básicos se basan en que los precios lo reflejan todo. Las tres tendencias del mercado, primaria, secundaria y menor, son las que clasifican un ciclo. Dentro de este ciclo están las tres fases primarias de la tendencia: acumulación, participación pública y distribución para un mercado alcista, y para un mercado bajista, distribución, participación pública y acumulación. Esto lo vamos a ver ahorita de repaso en el gráfico. El periodo de acumulación es un periodo aburrido. De todas formas, la acumulación, la participación pública y la distribución explicada totalmente está en el video anterior. Me gustaría que, si no lo entiendes, lo puedes ver de nuevo. Esta es la foto grande que nos indica en dónde estamos. Aunque tú no lo creas, yo casi estoy seguro que la bolsa estadounidense ahorita está en esta fase, en la fase de distribución. Y esta primera caída fue cuando el Dow cayó de 26 a 19.000 y luego repuntó con fuerza. Pero ahora la bolsa solo ha ido haciendo altos más bajos. La única manera que yo crea que no es distribución es que todas las correcciones que está haciendo Trump ahorita en la economía nos lleven a un alto más alto. Es la única manera, pero por ahora para mí estamos en distribución dentro del Dow Jones o dentro del SPX o dentro del Nasdaq. ¿Okay? Entonces, periodo de acumulación es el periodo que se forma después de una tendencia bajista, donde ya se rinde la tendencia bajista, donde el precio encuentra un piso para luego llamar la atención nuevamente e ir a la participación pública, que es la etapa donde el dinero inteligente movió los cimientos de aquellos que están comprando otra vez, y para llegar a su conclusión de que el dinero inteligente que entró aquí e incluso hasta acá empezó a distribuir de nuevo en este pico. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillo. Lamentablemente el mercado se mueve por pocas manos, porque las muchas manos son los pececitos. En cambio, los pecesotes pueden incluso ponerse de acuerdo para llegar y poner fin a una etapa, generando lo que se llama recesión, generando lo que se llama momento de sobrecompra. Y es válido, pues, o sea, ellos no están obligados a mantener el mercado en lo más alto. Ellos también quieren cobrar sus ganancias. Entonces, ese momento de distribución, cuando todos se ponen de acuerdo, lo sufren los pececitos. Por eso tú o yo, como pececito, debemos siempre estar equipados de este análisis y de un stop loss. La fase del mercado en tendencia bajista. Después de la distribución viene una nueva participación pública, que es participación por pánico, para llegar a un nuevo momento de acumulación. Y aquí un ejemplo, no le pares a la fecha porque en el video anterior es que vas a poder ver bien.
un poquito de cómo fue la acumulación en Bitcoin antes de llegar a los $1000. ¿Okay? Se acumuló en el rango de 50 a 100 dólares, después de haber tenido un all-time high en $200 aproximadamente, y le tomó casi un año acumularse para luego participar públicamente todos y luego llegar al punto de la distribución para volver a bajar. Pero cada vez que el Bitcoin hace esto, sencillamente crea un nuevo punto de acumulación. Su acumulación antes de los 19.000 se dio entre 350 aproximadamente y los $500. Estuvo en un rango así, incluso bajó un poquito más, pero ese fue su rango por un año aproximadamente, un año y pico. Entonces es interesante ver cómo los ciclos de mercado se repiten una y otra vez. Voy a detener, ya vamos para la segunda etapa de esta clase.